Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, buen ¿y tú? día, nuevamente. Un gusto saludarlo. Un gusto saludarte, Juan Carlos. Gracias por estar otra vez en una cápsula más de Cerebros Enseñas con el apoyo extraordinario de Istiel Caneda. Ahí voy, Istiel, ya casi me... Bueno, hoy es un tema que quiero tocar muy interesante y es autismo. El autismo tiene una serie de otros términos que a veces se ocupan. Hoy se conoce como TEA, el famoso TEA, que es trastorno del espectro autista. Pero también es conocido como, mucha gente les dice, trastornos generalizados del desarrollo. Que al final es lo mismo. Es diferente, muy diferente, hablar de retraso global del desarrollo. Ahora, Juan Carlos, fíjate qué interesante, porque uno de los principales problemas o de los síntomas cardinales del TEA es el problema de comunicación. Entonces, ¿cómo diferenciar un chico que está dentro del espectro autista de un chico que tiene sordera? ¿Cuáles son las manifestaciones para poder decir o todos los niños que tienen una hipoacusia o que oyen menos tienen autismo? No, fíjese que eso es muy interesante y en cápsulas pasadas lo hemos tocado. Esta parte donde el trastorno del espectro del autismo se caracteriza precisamente de forma medular por un problema en la comunicación. Sin embargo, no tendría que estar condicionado necesariamente por un problema de sordera. Se hacen tamizajes justo, de hecho, de manera general en los pacientes que nosotros tenemos o detectamos con problemas de comunicación o problemas de lenguaje, por lo regular haces un abordaje para identificar que el problema no sea en el oído. Una vez que identificamos que el problema no es en el oído, descartamos esas causas y entonces empezamos a abordar diferentes vertientes que podrían ser condicionantes del problema de comunicación. Ahora, más dime una cosa. ¿A qué edad tú puedes decir un niño escucha o no escucha? ¿O cuáles son los estudios? ¿Cuándo puedo hacer una audiometría para saber eso o con un tamizaje neonatal? Sí, fíjense que eso es tan interesante como en el momento de que el niño nace. Los primeros días de vida se puede empezar con un tamiz auditivo, ¿no? Se puede empezar a trabajar con eso y darnos cuenta primero si escucha. Nada más. El tamiz nos va a decir si escucha o si no escucha. Más adelante, ¿no? Nosotros vamos observando al niño dentro de su desarrollo, que lo más importante es que el pediatra no olvide revisar esta parte sensorial en los niños. Cuando los revisamos, hacemos sonidos, utilizamos algunas palmadas, hacemos sonidos con campanitas, etcétera, dentro de la exploración rutinaria que hacemos en el consultorio, con el fin de irnos dando cuenta si el niño está poniendo atención a los sonidos que va escuchando. Tiempo después, si a pesar de esto persiste nuestra duda, existen diferentes estudios de fisiología que se pueden hacer para ver si el niño está escuchando bien, escucha poco o a qué tonalidades logra escuchar. Y es donde echamos manos de potenciales bocados auditivos, de audiometrías, etcétera. ¿Cuándo es el mejor momento para hacer una audiometría? Mire, por lo regular nosotros esperamos a que el proceso de mielinización en el sistema nervioso central se lleve a cabo, o por lo menos se lleve a cabo de una manera mucho más adecuada. Nosotros esperamos por lo menos ir observando al niño, a menos que sea muy franco, eso puede pasar antes del año de edad. Sin embargo, después del año, hasta los 2 años más o menos, es cuando este proceso de mielinización pudiera empezar a completarse y es donde está totalmente apto para poder llevar a cabo cualquier otro tipo de estudio. Aunque los potenciales evocados auditivos se pueden realizar en niños tan pronto como a los 6 meses, ¿sí? Entonces, es muy importante y el momento de enviar estudio a su niño depende de la valoración física que se haga. Entonces, aunque yo les diga, bueno, mientras más grande es más preciso el estudio, obviamente dentro de situaciones donde urge hacerlo, porque tú ya te das cuenta que el niño probablemente no está escuchando, lo puede hacer tan pronto como a los 6 meses con muy buenos resultados. Perfecto. Ahora, es importante entender que en el autismo no solo hay un problema, no es un problema de lenguaje.
No es un problema de cómo entiende, es un problema de cómo comunica, que es totalmente diferente. Entonces, yo de repente, si no tengo esa audición adecuada, pues voy a tener un impacto sobre una serie de acciones, pero es importante porque el niño dentro del espectro autista tiene un problema de comunicación y que eso afecta importantemente un tema social que no se da en general en niños que tienen problemas de desorden, que también pueden tener conductas que llamamos de agitación psicomotriz, donde están corriendo todo el tiempo, les cuesta trabajo organizarse, pero no necesariamente con los impactos sociales. Y el otro muy importante son las estereotipias. Las estereotipias son los movimientos frecuentes que están haciendo de aleteo movimiento. Ojo, no necesariamente y no son exclusivas del autismo. Es un problema que se da en este fenómeno de organización y que al tener un problema de organización, también puedes tener una desorganización motriz y las hacen muchos de estos niños cuando están muy contentos. Entonces se emocionan y empiezan a mover las manitas o hacen este movimiento, pero no necesariamente quiere decir que esté dentro del espectro. Claro, hay muchas condiciones clínicas que van a marcar que un niño pudiera tener características para englobarse en el trastorno del espectro autista. Sin embargo, la más importante de todas es este problema de comunicación. ¿Por qué? Porque dentro del trastorno del espectro autista tendríamos que definir primero si el paciente tiene o no un problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes con trastorno del espectro autista que hablan perfectamente bien, ¿sí? Segundo, dentro del trastorno del espectro autista tendremos que entender si hay o no un fenómeno de discapacidad intelectual, eso antes llamado retraso mental. ¿Por qué? Porque hay presentaciones, aunque se llama trastorno del espectro autista, hay severidades también. Es un espectro. Es un espectro y puede haber presentaciones leves, presentaciones más o menos ahí moderadas o presentaciones muy severas. ¿De qué va a depender, doctor? De la necesidad que tiene el niño o de la dependencia que tiene hacia los cuidadores que lo están viendo, o sus cuidadores primarios. ¿Qué tanto depende de ellos para llevar a cabo sus actividades cotidianas, para cuidarse a sí mismo, para poder asearse, etcétera? Eso depende más o menos de la severidad. Entonces, hay pacientes que evidentemente tienen trastorno del espectro autista que son muy funcionales y que tienen una muy buena calidad de vida, pero que se lograron identificar muchas veces a tiempo, que tienen un buen fenómeno de recuperación a través de terapias, que en ocasiones esto es importante y usted me gustaría que lo mencionara, no hay un tratamiento farmacológico específico para trastorno del espectro. No se puede curar. No se cura. No se cura el autismo. El autismo puede mejorar, puede compensar, pero no se cura. Diferente a lo que puede pasar si yo tengo otros problemas donde dependiendo del origen, el pronóstico es muy importante, es diferente. Totalmente de acuerdo. Pero ¿qué cuidamos entonces en un paciente con trastorno del espectro autista? Cuidamos todo lo que lo rodea, precisamente porque si ya tenemos un problema de comunicación, que tiene una repercusión social, que tiene fenómenos estereotipados, que tiene conductas repetitivas, que tiene fenómenos de irritabilidad, etcétera, tenemos que cuidar todo lo demás, todo lo que sí podemos ir cuidando, que significa, por ejemplo, que esté durmiendo bien, que esté comiendo bien, que no se asocie con otros fenómenos como epilepsia, que no se asocie con otros problemas como problemas del sueño, que no se asocie con otros problemas como ansiedad, como irritabilidad, o incluso como el mismo trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es frecuentemente asociado o se asocia frecuentemente con el trastorno del espectro autista, que tampoco son lo mismo. Espectro autista es una cosa y después platicaremos de trastorno por déficit de atención, que es otra cosa. Bueno, entonces muy importante, no hay un estudio específico que me permita definir el trastorno del espectro autista. Se hacen una serie de abordajes para descartar una lesión. En general no se encuentra una afectación. Y es muy importante porque esto debe establecer todo un proceso de tratamiento que se llama un tratamiento multimodal. Esto es que hay muchas cosas que se pueden dar. Es un equipo multidisciplinario el que interviene. No solo es el neurólogo, el pediatra, la psicóloga, el terapeuta, también un dietólogo, el ortopedista, la terapeuta física. Es todo un equipo. Y es súper importante
que además de eso, sepan ustedes que hay una gran diversidad de tratamientos farmacológicos, que la mayoría van enfocados a la regulación y control de los síntomas, no a la cura del espectro autista. Y yo espero que tengamos una cápsula para hablar de los tratamientos, donde va desde los medicamentos, que hay mucho miedo de usarlos, el cannabis, las dietas, o irle a las chivas, que eso puede ser Pero ese no es el mejor tratamiento. Pero es importante porque a la par, es decir, bueno, si mi hijo tiene un problema de sordera o tiene un problema, también puede ser visual, si tiene una ceguera, y esto lo está llevando a tener alteraciones en el comportamiento y en la adaptación a su medio. ¿Quiere decir que no puede recibir el tratamiento? No, acuérdense que hay tratamientos y luego las mamás están en terapia y le van diciendo, oye, mi hijo toma esto y mi hijo también, oye, pues le están dando lo mismo y no tienen lo mismo. Es que es un tratamiento como el paracetamol o la aspirina. No importa por qué me dio fiebre, me lo va a quitar. Bueno, queremos pedirles que nos sigan en estas cápsulas de Cerebros en Señas. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No, gracias. Muchísimas gracias, Istiel. Espero que les sirvan mucho y síganos en todas nuestras redes, cerebrosendesarrollo.com. Estamos para servir. Cerebros en Desarrollo, donde quiera que nos busquen, ahí nos van a encontrar. En Facebook, en Instagram, en Spotify, con los podcasts. Exacto. No te los pierdas. Ahí estamos. Saludos.